de lo que está pasando con las tasas de interés y cómo repercute esto en la actividad económica con Hernán del Villar, es economista y director de la consultora Alfa. Hernán, buenas tardes, un gusto que estés con nosotros, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, encantado. Bueno, Hernán recién hacía alusión a un tipo de cambio planchado, pero un aumento de las tasas de interés, ¿no? Que fue una medida que tuvo que adoptar el Banco Central allá por fines de enero para frenar la corrida cambiaria. Tuvo resultados, pero obviamente esto va a generar impacto y ya está generando impactos negativos en la economía. Sí, lo primero, el gobierno hizo dos cambios importantes respecto a lo que venía haciendo los años anteriores. Uno es subir el tipo de cambio, eh, ese ajuste del 15% en un día, que es un poco más del 30% si tomamos noviembre, diciembre, enero. Con eso obtiene una mejoría en el tipo de cambio real, ataca un poco todo el tema de la competitividad del sector económico en Argentina, la competitividad externa, le cambia, le gana un 20, un poquito más del 20%, el 21% sube el tipo de cambio real. Y el otro tema relevante es la suba de la tasa de interés. Si miramos también los años anteriores, había una política así muy flexible, política monetaria, con tasas de interés negativas. Y en los últimos meses, que fue muy negativo desde el punto de vista de la evolución de las reservas, una política donde el tipo de cambio crecía por encima de las tasas de interés. Esta ecuación, al darse de esa manera, es muy perjudicial desde el punto de vista del balance cambiario y esto se notó con la fuerte pérdida de reservas del Banco Central. Bueno, todo esto se fue corrigiendo, sobre todo con lo que sucedió en enero, ¿no? La devaluación de un día para el otro, algo que el gobierno se venía negando a hacer, pero bueno, el dólar pasó de 6,90 a prácticamente 8 pesos y se aumentaron las tasas de interés. Pero claro, esto es un equilibrio inestable, ¿no? Lo que Capitanich consideró un dólar razonable, ya no me acuerdo la palabra que había utilizado, ¿no? Capitanich en aquel momento, si esto pasan 3 o 4 meses, el dólar queda planchado en 8 y la inflación sigue creciendo, obviamente otra vez vamos a tener una situación de retraso cambiario. ¿Cómo lo ves? Lo veo de la siguiente manera. Primero, el primer tema que el gobierno está enfrentando con éxito en el corto plazo es algo que lo hizo a partir de la resolución que obligó a los bancos a vender, a achicar su posición en moneda extranjera. El gobierno devaluó el 23-24 de enero, los primeros días hasta el 4 o 5 de febrero le fue bastante mal. A partir de ahí tomó una decisión de que los bancos tenían que los obligó a los bancos a reducir su alta exposición en moneda extranjera y eso le generó una serie de ventas de los bancos de dólares. Eso cambió un poco la expectativa, ¿no? La expectativa de corto plazo. Lo que el gobierno tiene que ir logrando es que esta expectativa de corto plazo se vaya manteniendo. Y es lo que ha logrado hoy, o con eso, para la suba de la tasa de interés, hay una expectativa de corto plazo que la tasa de interés que el gobierno puede mantener una tasa de interés en pesos por encima de la evolución del tipo de cambio. Y esto es de corto plazo, por ahora son 30, 60, 90, 3 meses, 4 meses, digamos. Pero esta es la expectativa de corto plazo y esto es lo que ha estabilizado o calmado al tipo de cambio. El siguiente tema que tiene que hacer es ver cómo esas variables se van a mover, porque como ustedes decían, con una inflación, supongamos que sea menos que la reciente, que la que vemos de enero y febrero, porque justo devaluaron, etcétera, porque una inflación del 3% mensual, eh, en 4 o 5 meses se comería el avance del tipo de cambio real. Entonces el tipo de cambio no puede quedar estabilizado nominalmente. Entonces hay que ver cuál es la oferta que va a haber en términos de la relación entre tipo de cambio, tasa de interés y la inflación. Y esto tiene que ser creíble, digamos, y una relación razonable. Entonces eso recién lo empezamos a ver porque el central empezó a mover el tipo de cambio oficial, que tuvo un piso de 7,78, hoy está en 7,87, por ahí 7,88, entonces lo ha empezado a mover, pero tiene que estar bien clara esta relación donde las tasas de interés tendrán que estar por arriba del tipo de cambio y el tipo de cambio no muy por debajo de la inflación. Claro, en conclusión hay que bajar la inflación para Exactamente. no tener que acelerar el tipo de cambio y para no tener que seguir subiendo las tasas de interés. Esto sería el final del cuento entonces. Exactamente, ahí el punto ese hoy, el otro punto entonces relevante o como consecuencia de esto es a ver cuál es la desaceleración de la inflación que logra el gobierno
un poco con política monetaria, vamos a ver qué hacen política fiscal, vamos a ver el tema salarial y precios cuidados, digamos, ¿no? Claro, Con todo claro. ese menú, vamos a ver un poco a dónde puede desacelerar la tasa de inflación. Sería positivo que la tasa de inflación aterrice un poco de este alrededor del 4% mensual que venimos teniendo en los últimos meses a valores que estén en torno a 2, digamos, Ujú. ¿no? Del Villar, usted es un economista que además sigue muy de cerca el sector financiero, que se ve impactado por la suba de tasas, es probablemente el sector donde se nota de manera más directa. ¿Qué pasa con este incremento de costo del dinero y el crédito? Porque hay empresas que dicen, ya no puedo ir a descontar mis cheques, mis facturas al banco porque me cobran el 50, 60%, realmente no se puede trabajar. Esto es una frase que se escucha muchísimo, sobre todo entre el sector pyme, ¿no? No puedo trabajar con estas tasas. ¿Cómo está Sí. viendo este impacto de las tasas en el sector financiero y por ende en la economía real? Esto tiene su impacto, digamos, ¿no? Acá va a haber un impacto que la economía se frena. Cuando uno ajusta el tipo de cambio y las variables se hacen más inestables, hay sectores más afectados que otros. En un extremo tenemos, no sé, los bienes de consumo durables, tenemos electrodomésticos, autos, etcétera, motos y compañía, digamos, que tiene un efecto de una retracción de la demanda, y otros sectores menos, al revés, el que más exporta o más cercano a los alimentos. Bueno, la economía se sigue moviendo, se estabiliza un poco, pero entonces tiene un menú más amplio, sectores más afectados que otros, incluso algunos que exportan mucho, obviamente Sí. le juega esto a favor. Pero esto frena, digamos, acá hay un avance de los precios sobre los ingresos de la población, y esto es lo que básicamente va a afectar un poco los niveles de actividad. Desde el punto de vista del sector financiero, también afecta la demanda de crédito. Si la economía se va frenando, la demanda de crédito es menor, y los costos han subido y por lo tanto se hace más oneroso. Ahora que los bancos tendrán que mirar un poco más el riesgo de crédito. Se parte de una buena posición, y además la realidad es que hay un instrumento que el gobierno lo sigue usando ahora bajo la conducción, en el caso del Banco Central, bajo la conducción de Fábrega, todavía en forma un poquito más intensiva en el crédito destinado a las pymes, este tema de la línea de inversión Sí. productiva, que hoy en día casi exclusivamente hay que dárselo a las pymes. Al 17,5, que ya es otra tasa de interés, una tasa de interés negativa, subsidiada, esto va a ayudar, va a paliar un poco. Mejor en las cantidades todavía, es más, el Banco Central le ha hecho alguna reforma a esto, de que tanto en marzo como en abril hay un 10% del cupo que se puede destinar para justamente el crédito de corto plazo, lo que es el descuento de cheque, descuento de documento, etcétera, etcétera. Así que el gobierno, el Banco Central, trata de paliar un poquito este tema que ustedes plantean de alto costo de crédito, ampliando un poquito la línea de crédito subsidiado fundamentalmente para las pymes, porque repito, a partir de la presidencia de Fábrica del Banco Central, esto es más notorio, que es un instrumento casi exclusivo de las pymes, cosa que antes, lo del año pasado, estaba un poco más repartido en empresas pymes y empresas grandes. Me decía hoy el gerente financiero de un banco extranjero, cuando le pregunté por bueno, qué efecto había tenido la suba de tasas en nivel de créditos y de depósitos. Me dijo, estamos bastante sorprendidos porque en el tema de créditos seguimos teniendo muy buena demanda de préstamos personales. Y esto se lo atribuimos a dos cosas. Primero, que como han desaparecido las cuotas sin interés con la tarjeta y financiarse con la tarjeta cuando uno no puede pagar el resumen de fin de mes es demasiado caro, entonces la gente opta por el préstamo personal. Y además, como el salario ha caído en términos reales y la gente no quiere de un día para el otro bajar el nivel de vida, termina tomando un préstamo personal para usarlo como un puente hasta que le aumenten el salario. Así que por ahora no se nota tanto, ¿no?, que la suba de tasas haya disminuido la demanda de créditos, por lo menos en lo que hace al público. ¿Cómo lo percibe esto? Yo percibo un poquito más estricto que ese comentario. Cuando uno mira los números de todo el sistema bancario y mira enero y febrero, hay una desaceleración en el crédito a consumo. Es Claro. más, mayor que en el caso que el crédito, que mayor que en el caso del crédito a las empresas, donde todavía había cierto rezago en la línea de inversión productiva, se terminó a fines del año pasado y todavía en enero todavía se siguieron dando créditos bajo esa línea, el cupo del año pasado, etcétera. En el caso del consumo, está bien el comentario,
pero se nota alguna desaceleración. La Claro. realidad es que hay 4 o 5 puntos menos de crecimiento respecto a que venía dándose, y esto es un poco producto de esto. Sería razonable que haya alguna expectativa de aquel que se cuida un poco más. Hay algunos, repito, algunos productos que la gente dejó de consumir o menos bajó su nivel de demanda, como, tipo bienes de consumo durables. Entonces es lógico que esto sea un poco menor. Por otra parte, tiene estos incentivos que se juega un poco, lo hacen como préstamo puente, digamos, hasta aumenta los ingresos, eso ayuda un poco. Pero la realidad que hay los números están diciendo que a nivel del sistema financiero en su conjunto, sea en los préstamos para el consumo, los préstamos a las personas, están creciendo a un ritmo menor de lo que venía creciendo a fines del año pasado. Perfecto. Lo último, y a modo de conclusión, ¿pasó lo peor? ¿Ya pasó la corrida cambiaria? ¿Podemos decir que se ha alejado el fantasma de una, digamos, de un desborde del tipo de cambio, de una hiperinflación, y ahora simplemente vamos a tener un escenario relativamente complejo en materia económica, pero llevadero? ¿O podemos tener nuevas sorpresas y nuevos episodios como el de enero? No, creo que es más lógico esperar. El gobierno está haciendo algunas políticas que pueden aplacar un poquito la presión sobre los precios, con un poco de política monetaria, con cierta racionalidad de la política salarial. Todavía no en materia fiscal, pero bueno, hay alguna expectativa de ajuste de tarifas. Y esto puede determinar que sea un poquito más previsible. Y lo otro es que haya un poquito más armonía entre esta relación entre la tasa de inflación. Uno esperaría que sea un poco menor a lo que hemos tenido, menor a lo que sea en los últimos meses, el ritmo del tipo de cambio y el ritmo y el nivel de las tasas de interés, ¿no? Eso con un costo de una economía que se estanca, digamos, se estabiliza, digamos, con muchas diferencias sectoriales, pero se estabiliza. Entonces me parece que si esto hay razonabilidad en ese manejo, la economía sería un poco más predecible, digamos, no debíamos tener así sorpresas permanentes o shock permanentes. Pero bueno, hay que esperar. Hoy en día tenemos esta expectativa de los próximos 3 4 meses, y esto se va alimentando de los datos de Claro. realidad, como a dónde aterriza la tasa de inflación, cómo se comporta el nivel de actividad económica, digamos, si el gobierno es posible que acceda al financiamiento externo. Van a ser todos elementos que van a ir conjugando un poco las expectativas que haya. Hoy en día, repito, se ha tomado una expectativa de la mayor calma en estas situaciones de los próximos 3 4 meses. Por eso hay que ir alimentándolos con esto. ¿Dónde está la tasa de inflación? ¿Hay acceso al financiamiento externo o no? Digamos, Claro. y ahí uno va conformando el escenario de los siguientes meses. Hernández Villar, un gran gusto, clarito, muchísimas gracias, ¿eh?